Hola a todas y a todos, en este vídeo vamos a explicar dónde se anula el campo y el potencial eléctrico cuando disponemos de dos cargas puntuales. Lo vamos a hacer de una forma cualitativa y vamos a completar la tabla que tenemos a la derecha que nos va a servir de guía. Entonces vamos a comenzar con el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es una magnitud vectorial y para que se anule por el principio de superposición, el campo eléctrico que me genera la primera carga más el campo eléctrico que me genera la segunda carga, esto tiene que ser cero. Y esto tiene dos implicaciones. La primera implicación es que esos campos eléctricos tienen que tener sentidos opuestos. Y la segunda implicación es que el módulo de los campos eléctricos tiene que ser el mismo. Esto lo vamos a entender con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que disponemos de un balón y que sobre ese balón, por ejemplo, Manu realiza una fuerza de 50 newtons hacia la derecha. ¿Cómo conseguimos que la fuerza total que actúa sobre ese balón sea nula? Pues, por ejemplo, si María realiza una fuerza de 50 newtons, pero en el sentido opuesto, en este caso sería hacia la izquierda. Si lo escribimos en forma vectorial, tendríamos que la fuerza que realiza Manu es de más 50i newtons, porque está dirigido en el sentido positivo del eje X. Y la fuerza que realiza María sería de menos 50i newtons. Si aplicamos en este caso el principio de superposición, tendríamos la fuerza que realiza Manu, que es 50i, más la fuerza que realiza María, que es de menos 50i, y obtendríamos el resultado deseado, es decir, una fuerza total de cero. Si nos fijamos, hemos cumplido las dos condiciones que se nos exigían. La primera condición era que el sentido de esas fuerzas o de ese campo sea opuesto. Y en este caso, la fuerza que realiza Manu está en el sentido de más i y la fuerza que realiza María está en el de menos i. Y la segunda condición es que la magnitud sea la misma. Y en este caso lo cumplimos. La fuerza que ha realizado Manu es de 50 newtons y María ha realizado la misma fuerza, 50 newtons, solo que la ha realizado en sentido opuesto. Pues esas dos variables son las que tenemos que verificar para que el campo eléctrico se anule. Vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿vale? En el primer ejemplo disponemos de dos cargas puntuales positivas. Vamos a mirar si el campo eléctrico se puede anular entre las dos cargas. Vamos a suponer para realizar todos los ejercicios que la carga 1 es mayor que la carga 2. Por tanto, si ambas cargas fueran del mismo valor, el campo eléctrico se anularía en el punto medio. Pero cuando una carga es mayor, en este caso la carga 1 es mayor, el punto donde se anula el campo siempre está más cerca de la carga de menor valor. Luego vamos a intentar entender esto por qué ocurre. Pero vamos a suponer que el campo eléctrico se anula en este punto, ¿vale? Entre las dos cargas y más cerca de la carga 2. Vamos a verificar si se cumple que los campos eléctricos que me generan cada una de esas cargas tienen sentidos opuestos. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico que me genera la carga 1? Para calcular el campo eléctrico que me genera la carga 1, tengo que suponer que en el punto P coloco una carga positiva. Si en el punto P colocar una carga positiva, positiva y positiva se repelen. Por tanto, el campo eléctrico que me genera la carga 1 es hacia la derecha. ¿Y cuál es el campo eléctrico que me genera la carga 2? Pues suponemos otra vez que en el punto P colocamos una carga positiva y positiva se repelen. Por tanto, el campo eléctrico que me genera la carga 2 es hacia la izquierda. Hemos verificado la primera de las condiciones y es que esos campos eléctricos tengan sentidos opuestos. Por tanto, la zona donde se va a anular el campo eléctrico cuando disponemos de dos cargas positivas va a ser entre las dos cargas. Vamos a ver que no puede ocurrir en un punto fuera de las dos cargas. ¿Cuál es el campo eléctrico que en ese punto, vamos a llamarlo Q, me genera la carga 1? Pues si ponemos en el punto Q una carga positiva, positiva y positiva se repelen. Por tanto, sería hacia la derecha. ¿Y cuál es el campo que me generaría la carga 2 en el punto Q? Pues sería también hacia la derecha. Por tanto, esos vectores no tienen sentidos opuestos, por tanto, fuera de las dos cargas no se puede anular el campo. Por tanto, este lo podemos ignorar. Ahora necesitamos que se cumpla la segunda condición y es que el campo eléctrico que me genera la primera en módulo y el campo eléctrico que me genera la segunda en módulo sean iguales. Necesitamos que E1 sea igual a E2. Vamos a escribir las expresiones. Recordamos que el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, la constante 9 por 10 a la 9 por la carga
que realiza el campo en valor absoluto partido de la distancia al punto al cuadrado. Por tanto, ¿cuál es el campo eléctrico que me genera la carga 1? Pues va a ser K por la carga 1 en valor absoluto partido de la distancia, pero no sabemos a qué distancia está ese punto. Pues nos lo vamos a inventar. Vamos a suponer que la distancia entre la carga 1 y el punto P es X. Por tanto, será entre X al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a el módulo del campo eléctrico que me genera la carga 2, que va a ser K por la carga 2, Q2, entre la distancia a la que se encuentra el punto de la carga 2. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, pues seguramente nos habrán dado la distancia que separa las dos cargas. Vamos a suponer que la distancia que separa las dos cargas es una distancia d, por ejemplo, 2 metros, 1 metro, lo que sea. Pues ¿cuál va a ser la distancia entre la carga 2 y el punto? Pues va a ser la distancia total que hay entre las cargas menos esa distancia x. Por tanto, pondríamos d menos x al cuadrado. Y bueno, las constantes siempre se suelen ir en este tipo de problemas y tendríamos que despejar la x, ¿vale? Y con eso tendríamos el punto, ¿vale? O tendríamos la distancia respecto a la carga 1 donde se encuentra ese punto P, ¿vale? Donde se anula el campo eléctrico. ¿Qué ocurre en el caso de dos cargas negativas? Pues ocurre prácticamente lo mismo. Si nosotros pensamos en un punto P que se encuentra entre las dos cargas, vamos a ver qué campo eléctrico nos genera cada una de ellas. La carga 1 en el punto P, si suponemos que hay una carga positiva, positiva y negativa se atraen. Por tanto, E1 sería hacia la izquierda. Pero en el caso de la carga 2, si suponemos ahí una carga positiva, positiva y negativa se volverían a atraer, por tanto, E2 iría hacia la derecha. Y volvemos a obtener que esos sentidos son opuestos, ¿vale? Y tendríamos otra vez que volver a igualar E1, necesitaríamos que fuera igual a E2, ¿vale? Y volveríamos a repetir el mismo procedimiento. Otra vez, si suponemos un punto fuera, en ese punto fuera es imposible que se anule el campo eléctrico porque vamos a ver que los sentidos no son opuestos. El campo eléctrico que me genera la carga 1 en ese punto fuera va a ser hacia la izquierda, ¿vale? Porque una carga positiva se vería atraída, pero es que el campo eléctrico que me genera la carga 2 también es hacia la izquierda. Por tanto, en ese punto, fuera de las dos cargas, es imposible que se anule el campo. Por tanto, ya podemos concluir, ¿vale? Que cuando disponemos de dos cargas que tienen el mismo signo, el campo eléctrico se anula dentro o entre las dos cargas, podemos decir, ¿no? En ese segmento que une las dos cargas. ¿Por qué hemos dicho que ese punto está más cerca de la carga de menor magnitud? Si nos fijamos en la expresión del campo eléctrico, ¿vale? Si la carga es pequeña, el campo eléctrico que me genera es pequeño. Y por tanto, para poder igualar al campo eléctrico que me genera una carga grande, la distancia a la que tiene que colocarse ese punto tiene que ser cercano, porque de esta forma el campo eléctrico que me va a generar va a ser grande y va a poder compensar esa carga de mayor magnitud, que en este caso tiene la 1. Por eso ese punto P siempre hay que colocarlo más cerca, ¿vale?, de la carga de menor magnitud. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando disponemos de dos cargas de signos opuestos? Pues si suponemos un punto entre las dos cargas, el campo eléctrico que me genera la carga 1 va a ser hacia la derecha, ¿vale? Porque carga positiva y positiva se repelen, pero es que el campo eléctrico que me genera la carga 2 también va a ser hacia la derecha, porque positiva y negativa se atraen. Por tanto, el campo eléctrico nunca se puede anular entre las dos cargas cuando esas cargas tienen sentidos opuestos. Y seguramente se anule en un punto fuera. Puede ser fuera a la derecha de la carga 2 o puede ser fuera a la izquierda de la carga 1. ¿Dónde va a ser? Pues otra vez vamos a tener que mirar cuál de las dos cargas tiene menor magnitud, ¿vale? En valor absoluto. Y en este caso, si la carga 2 es más pequeña, se va a anular siempre cerca de esa carga 2, por tanto en esa región a la derecha. Si suponemos un punto P a la derecha de la carga 2, ¿cuál es el campo eléctrico que me genera la carga 1? Pues va a ser hacia la derecha, porque positiva y positiva se repelen. Pero ¿cuál es el campo eléctrico que me genera la carga 2? Si suponemos en ese punto una carga positiva, positiva y negativa se atraen. Por tanto, en ese punto es posible que se anule el campo eléctrico.
¿Cómo sería la expresión de los módulos? Bueno, pues necesitamos que E1 módulo sea igual a E2 módulo. ¿Cuál es el módulo que me genera la carga 1? Pues va a ser K la constante por Q1 en valor absoluto por la distancia a la que se encuentra ese punto de mi carga 1. Vamos a llamar a la distancia entre la carga 2 y el punto X. Por tanto, la distancia que separa la carga 1 de ese punto va a ser la distancia entre las cargas más esa distancia X, y todo ello al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al módulo de la carga 2, que va a ser K por la carga 2 en valor absoluto, partido de la distancia. ¿Y cuál es la distancia entre la carga 2 y el punto? Pues X. Otra vez, las K se nos van, ¿vale? Tendríamos que despejar X de esa expresión. Por tanto, ¿dónde se anula el campo eléctrico cuando tenemos cargas opuestas? Pues se anula fuera de ese segmento, ¿vale? Vamos a realizar dos apuntes. ¿Cuáles son esos apuntes? Vamos a suponer que las cargas 1 y 2 tienen la misma magnitud, ¿vale? Tienen el mismo valor. Si Q1 fuera igual a Q2 en valor absoluto, hay dos casos concretos. Y es que cuando tienen la misma carga, es decir, si son las dos positivas y si son las dos negativas, el campo eléctrico se anula justo en el punto medio. Y en el caso de que sean cargas opuestas, es decir, que por ejemplo una sea de 2 microcoulombs y la otra sea de menos 2 microcoulombs, en ese caso no hay ningún punto, en el que se anule el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque para que se anulara el campo eléctrico tendrían que estar a la misma distancia. Y claro, si estamos hablando de un segmento fuera de la recta que une las dos cargas, ¿vale? Fuera de ese segmento que une las dos cargas, no hay ningún punto en el que la distancia a las dos cargas sea la misma. Por tanto, hay una excepción, y es que cuando esas dos cargas tienen la misma magnitud en módulo y tienen cargas opuestas, no hay ningún punto en el que se anule el campo eléctrico, ¿vale? Generalmente se anula en un punto fuera, pero si esas cargas fueran, por ejemplo, de 2 microcoulombs y menos 2 microcoulombs, pues no se anularía.